Hace un mes fui invitado a un seminario o a una cumbre de pastores en Australia. Y estaba muy emocionado porque, aunque he hablado en muchas iglesias, por fin tenía la oportunidad de hablarle a los pastores. Y yo quería esta oportunidad porque desde un viaje que tuvimos en el año 2001, Dios puso en mí una carga por esa nación. Una nación que era cristiana, pero que hoy es una nación secular. Y yo creo que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia lo que esa nación necesita. Y por eso estábamos en el aeropuerto para abordar el vuelo que salía a las 12:50 del mediodía. Y nos daba 4 horas para la conexión en Los Ángeles. Tiempo más que suficiente. Pero cuando estábamos a punto de subir al avión nos dijeron, hay una falla, necesitamos que esperen 1 hora. Así que fuimos a esperar 1 hora y luego nos dijeron otra hora. Finalmente pasaron 5 horas y llegamos a Los Ángeles 1 hora después de que el otro vuelo ya había partido. Y entonces me hice esta pregunta: ¿sería el enemigo el que impidió que nosotros llegáramos a predicar? ¿O sería que fue Dios quien permitió esto porque esos pastores todavía no están preparados para recibir lo que Dios nos ha dado? Y esto lo digo porque a mí también me pasó lo mismo. Hace más de 20 años, cuando queríamos hacer la transición entre una iglesia tradicional a una iglesia celular, estábamos en un evento organizado por una iglesia a la cual Dios le había dado una gracia o una unción especial. Y esa unción nosotros la necesitábamos. Pero la primera vez que fuimos no estábamos preparados, porque en mí había fortalezas mentales. Yo no tenía un corazón enseñable. Y por eso fue necesario que yo atravesara por un desierto de más de 1 año, en donde yo fui confrontado. Porque si nosotros queremos entrar a la tierra prometida, primero tenemos que pasar por el desierto y ser liberados de nuestras fortalezas mentales, ser liberados del espíritu de Egipto. Eso fue lo que le pasó a la nación de Israel. El Señor les dijo en Deuteronomio 8:2: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, en donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. En otra traducción dice para saber lo que había en tu corazón. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Y ya cuando había pasado 1 año, quise llevar al mismo evento a un pastor de Dallas y a una pareja de jóvenes que en ese momento dirigía a nuestros jóvenes en nuestra iglesia. Y fuimos a ese congreso y fue una mañana espectacular. En todas las predicaciones Dios me habló, y no solo eso, sino que me dio una revelación, un sueño que hasta el día de hoy recuerdo. Y por eso yo estaba ansioso por el break de la hora del almuerzo, para compartir con los otros lo que Dios estaba haciendo conmigo. Y cuando nos sentamos a almorzar, todos ellos empezaron a criticar. Pero qué impuntualidad, ay, pero esa forma de predicar, ay, esa música. Y yo estaba sorprendido. ¿Por qué? Porque yo había estado en el cielo. Dios me había hablado, pero ellos no recibieron nada. Y en ese momento el Señor me habló y me dijo: la diferencia entre ellos y tú es que llevo más de 1 año tratando con tu corazón para que pudieras recibir. Y hasta ahora empiezo ese trabajo con ellos.
Tristemente, algo similar le pasó a muchos pastores. Fueron a ese evento. Recuerdo pastores que en ese momento eran iguales a mí, pero no dispusieron su corazón. Se cerraron. No permitieron que el Señor los confrontara. Y perdieron lo que Dios tenía para ellos. Perdieron la bendición. Por eso en esta mañana quiero hablar acerca de los pecados ocultos que hay en todos nosotros, que nos impiden recibir la bendición, la unción o la revelación que Dios tiene para nosotros. En el Salmo 19:12, David dijo: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Y luego le pide al Señor: límpiame de esas faltas ocultas, líbrame de mis pecados ocultos. Otra traducción dice: revélame esos pecados de los cuales yo no soy consciente. Pues algo similar me volvió a pasar cuando Dios comenzó a abrir mi corazón hacia el mensaje de la gracia. Al comienzo me opuse totalmente porque tristemente algunos están predicando algo que no está en la Biblia. Pero otra razón fue porque yo había sido formado creyendo que cada vez que pecaba, si yo no confesaba mi pecado, ponía en riesgo mi salvación. Pero el Señor me dijo: deja tu religiosidad y aprende. Así que dispuse mi corazón y empecé a aprender. Y en ese momento Dios me dio una revelación de su gracia impresionante. Porque aunque yo sabía que somos salvos, como dice la Biblia, solo por gracia, el enemigo ha sido muy astuto con muchos cristianos y ha puesto una fortaleza mental en algún lugar y nos lleva a creer que somos salvos por gracia más obras. Y eso no es bíblico. La Biblia dice que somos salvos por gracia para producir obras. Pero no somos salvos por gracia más obras. Y Dios comenzó a transformarme. Y me ha dado una revelación de su gracia que me ha sanado y me ha liberado. Y como cantamos, es la lluvia de su gracia la que me da libertad. Ahora, una pregunta siempre nos hacemos y es la siguiente: ¿por qué Dios permite que el creyente sea zarandeado por el diablo? Y esta pregunta surge de lo que le pasó a Pedro. En Lucas 22:31 el Señor le dijo: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Dios permitió que Satanás zarandeara tanto a Pedro como a los otros discípulos para que ellos fueran conscientes de sus pecados ocultos. Porque ellos, al igual que nosotros, se creían muy buenos. Y cuando eso nos pasa a nosotros, Dios tiene que llevarnos al desierto o permitir que el diablo nos zarandee. Pero Dios lo hace para que nosotros seamos libres al reconocer nuestro pecado. Porque cuando reconocemos nuestros pecados, nos damos cuenta de la verdad. Y Jesús dijo: conocerán la verdad, conocerán la verdadera condición de su corazón. Y ese conocimiento les dará libertad.
Ahora, la Biblia dice en Jeremías capítulo 17 versículo 9 que el corazón del ser humano es lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Nuestro corazón es tan engañoso que nos ha engañado a nosotros mismos. Pero Jesús dijo: yo que conozco tu corazón, te voy a revelar la verdad. Y conocerás esa verdad, y esa verdad te hará libre. En el Padre Nuestro, el Señor nos enseñó a hacer la siguiente oración: no nos dejes caer en tentación, o no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso no significa que Dios es el que nos tienta, porque eso no es así. En esa oración lo que le estamos pidiendo a Dios es que no tengamos que pasar la vergüenza que tuvo Pedro de ser humillados delante de todos en el patio de Caifás, sino que más bien nosotros seamos confrontados en el secreto del huerto de Getsemaní. Jesús le dio a Pedro la oportunidad de ser libre de ese orgullo que había en él, de reconocer que él también era un ser humano, que él también podía embarrarla, que él también podría negar a Jesús. Pero Pedro, en lugar de trabajar con esos pecados ocultos, mientras estuvieron en Getsemaní, la Biblia dice que se quedó dormido. Por eso en Lucas 22:46 Jesús le dijo: oren para que no cedan ante la tentación. ¿Sabían ustedes que el huerto de Getsemaní estaba ubicado en el monte de los olivos? Lo cual significa que era un monte lleno de olivos. Y el olivo produce el mejor de los aceites, el aceite del olivo. Pero para nosotros obtener ese aceite necesitamos tomar los olivos y presionarlos. Y eso es lo que el Señor nos hace en Getsemaní. Nos presiona en primer lugar para sacar ese pecado oculto que impide la unción. Y una vez seamos libres de ese pecado oculto, viene la unción o la revelación. Como dije antes, Dios no nos tienta. La Biblia lo dice en Santiago 1:13. Pero Él sí nos prueba. Eso quiere decir que Él permite que el diablo en algunas ocasiones nos pase por la prueba, nos zarandeje. Y en Romanos capítulo 16 versículo 10 nos habla de un discípulo llamado Apeles, y dice allí que Apeles fue probado y aprobado. Entonces nosotros somos probados y Dios espera que seamos aprobados. Pero tristemente algunos son descalificados en el tiempo de la prueba. Pues en mi desierto yo fui consciente de pecados ocultos que había en mí, como por ejemplo mi espíritu religioso y fariseo. Porque en el caso mío también hubo impuntualidad. 2 horas se demoraron para iniciar esa reunión. Y mientras mi esposa y yo esperábamos, yo con mis brazos cruzados comencé a juzgar y a criticar en mi corazón, porque soy tan fariseo que no soy capaz de hacerlo con la boca. Y Dios me lo reveló. Pero también Dios me mostró que yo no tenía un espíritu enseñable.
Yo no estaba dispuesto a aprender de otros, y ese es uno de nuestros grandes problemas. Y en mi caso, yo no estaba dispuesto a aprender de personas que tenían menos pedigrí que yo. Es decir, tenían menos linaje cristiano, porque yo tenía un legado. Yo no estaba dispuesto a aprender de personas que llevaban menos tiempo en los caminos del Señor. Yo no estaba dispuesto a aprender de personas que eran menores que yo. Pero las personas que Dios usó en mi vida tenían todas esas características. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios. Yo tampoco creía que lo que Dios tenía para nosotros como iglesia estaba en Colombia. Yo era como Natanael cuando le hablaron acerca de Jesús. Él dijo lo siguiente: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y eso mismo piensan muchos hoy acerca de Colombia. ¿De Colombia? ¿Acaso esa nación de narcos tiene algo que enseñarnos a nosotros? Pues sí. Y en nuestro caso personal, Dios tuvo que traer un gran hombre de Dios para dar una profecía. Y recuerdo que esta palabra fue dada en un coliseo. Y yo creo que nadie la entendió excepto mi esposa y yo. Porque el Señor nos dijo: lo que ustedes están buscando en otras naciones, lo tengo aquí en Colombia. Yo también fui confrontado con mi falsa humildad, que yo lo veía como un atributo, pero no lo era. Porque la falsa humildad es simplemente el orgullo que esconde nuestra timidez y nuestros complejos. También fui confrontado a mis fortalezas mentales. No puedo, no sé hablar, no soy capaz, usa a otros. Fui confrontado también a un espíritu de violencia que tenía en mí, que aunque lo tenía muy domado, si yo no hubiera reconocido eso, quién sabe dónde estaría hoy. Porque muchos pastores han perdido sus iglesias y sus ministerios por este espíritu de violencia. Pero en mi caso personal, Dios usó a mi esposa para sacar lo peor que había en mí. Pero no solo a mi esposa, sino que usó y a veces sigue usando a los policías. Esos que me detienen sin razón alguna, porque yo tengo la idea de que si me van a detener es porque debe haber una razón. O sea, una foto que diga se busca. Pero cuando lo detienen a uno para ver si falta algo, si el extintor no sirve o algo así, me da una piedra. Pero eso es el espíritu de violencia que Dios ha ido confrontando. Y he trabajado con el Espíritu Santo en esas áreas. Pero por eso hoy pregunto: ¿qué pecados de los cuales no somos conscientes podrían estar impidiendo la bendición de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, pero también en nuestras iglesias? Porque además de las que mencioné, hay otras, como por ejemplo la terquedad, el no estar dispuestos a los cambios. Es que siempre lo hemos hecho así y no voy a cambiar. Pero quizás ese es el pecado oculto. Es muy similar al no dejarnos enseñar, al no estar dispuestos a ser confrontados por otros que son menores que nosotros o que tienen menos éxito que nosotros. Quizás el machismo, es decir, no valorar el ministerio de la mujer. Y eso es algo que hemos logrado derrotar en esta iglesia, porque por lo menos una vez al mes tenemos una mujer predicando, y qué bendición ha sido. Pero para muchos luchan todavía con eso.
Y sabe que los que más luchan no siempre son los hombres, sino a veces son las mujeres, que son las que pueden fomentar sin darse cuenta el machismo. Y más duro todavía es tener a una adolescente como mi hija predicando. Oh. Pero Dios usa situaciones así para sacar esos pecados ocultos. Y algunos usan hasta versículos que se aplicaban al tiempo del romanismo, pero que hoy no se aplican. El machismo da lugar al feminismo, o van de la mano al matriarcado. Y eso le abre la puerta a la manipulación, al espíritu de Jezabel, que es de los peores en una iglesia. Y por eso estamos viviendo en una sociedad en donde hay crisis de identidad sexual. Pero detrás de todo esto está el machismo. O quizás otra fortaleza es la queja. Porque cuando una persona se queja no se da cuenta de eso. Pero todos los que estamos a su alrededor estamos fastidiados. Ay, ya viene esa persona que lo único que hace es quejarse. Otro pecado oculto puede ser la pereza o el no honrar a nuestros padres, nuestras autoridades o nuestro legado. Y mi hija nos habló acerca de esto la semana pasada. O quizás nuestros paradigmas: esto no funciona aquí. Y esto es una de las grandes fortalezas que muchos tienen que batallar o necesitan lograr la victoria. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo. Entonces, para revelar estos pecados ocultos, Dios permite que seamos zarandeados por el diablo. Y en el caso de Pedro, Dios permitió situaciones que provocaron una reacción en él. Y eso es lo que Dios va a permitir en nuestras vidas. En inglés se le llama triggers. Una traducción cercana podría ser detonadores. Detonadores en nuestra vida que sacan lo peor que hay en nosotros para que nos demos cuenta de eso. En el caso de Pedro, esos detonadores fueron los siguientes: ver la clase de relación que existía entre Jesús y Juan. No fue fácil para él. Eso produjo en él celos, envidia. Pero Dios lo hizo a propósito. Porque una persona insegura, celosa, envidiosa, no puede ser usada por el Señor. Otro detonador en su vida fue que delante de todos Jesús le dijera a Pedro que él lo iba a negar. Otro detonador fue que Jesús le hubiese dado permiso al diablo de meterse en su vida. Y a veces no entendemos eso. ¿Por qué Dios permitió que ese vuelo saliera tarde? ¿Por qué Dios permitió que me robaran? ¿Por qué Dios permitió ese accidente o lo que sea? Eso puede ser un detonador en nuestras vidas. Y algunos aún se han alejado de Dios por situaciones así. Otro detonador fue su cansancio físico. Porque el día en el cual Pedro negó a Jesús, él estaba físicamente agotado. Por eso se durmió. Pero también la Biblia dice que él estaba exhausto por la tristeza. Y cuando uno está con esto, y eso generalmente sucede después de una gran victoria, viene lo que se llama la posdepresión. Uno debe tener mucho cuidado. Otro detonador fue el hecho de que cuando él y Juan llegaron al patio en donde estaban interrogando a Jesús, Juan entró confiadamente, pero a Pedro no lo dejaron entrar.
Y después, por petición de Juan, finalmente lo dejaron entrar. Ay, déjeme que ese muchachito entre. Y el último detonador lo quiero leer. Está en Lucas capítulo 22, 55. Dice: los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. El último detonador es estar en la presencia de gente impía. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros empezamos a debilitarnos en nuestra fe. Sus conversaciones, sus chistes. Cuando nosotros nos enteramos de que algunas personas van a mandar a sus hijos a ciertas universidades, les decimos: por favor, no lo hagan. ¿Por qué? Porque ya conocemos el resultado que esas universidades han producido en muchos jóvenes de nuestra iglesia. No lo hagan. Pero los papás son tercos. Ellos dicen: no, pues mi hijo no se va a alejar de Dios. Aquí estoy hablando de quién, de Pedro, el apóstol Pedro. Estuvo en compañía de malos y eso lo llevó a negar a Jesús. ¿Acaso su hijo es más que Pedro? No lo hagan, porque es un detonador que puede llevar a la gente a alejarse eternamente de Dios. Y estando allí, dice, una sirviente lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Y por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Y Pedro lo negó: mujer, ni siquiera lo conozco. No solo lo negó, sino que mintió: no lo conozco. Unos minutos después volvió a suceder lo mismo. Y Pedro volvió a negar a Jesús. Hasta que finalmente dice la Biblia en el versículo 59, alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió: seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Y este mismo pasaje, si lo leemos, escrito por Mateo, él añade lo siguiente. Mateo 26, 74. Él dice que Pedro dijo: que me caiga una maldición si les miento, no conozco al hombre. En otras palabras, si estoy mintiendo, que caiga un rayo del cielo y me mate. O si estoy mintiendo, que cante el gallo y en ese momento, porque ahí dice inmediatamente. Mientras aún hablaba, el gallo cantó. Esto nos muestra que era ya cerca de las 5 de la mañana y por eso estaba tan agotado. Y en ese momento el Señor se volteó y miró a Pedro. Y de repente las palabras del Señor pasaron por su mente: mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Por eso quiero finalizar hablando de las situaciones, los triggers o detonadores que pueden provocar en nosotros reacciones. Recuerden que Proverbios 24:10 dice: si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Bajo presión nos damos cuenta de nuestros pecados. El problema es ceder al pecado. No nos damos cuenta de lo egoístas que somos, sino hasta que nos casamos. O sea, cuando yo me casé me di cuenta de lo egoísta que era mi esposa y de lo egoísta que soy yo. Es bajo la presión del matrimonio. O nos damos cuenta de lo egoístas que somos cuando nuestro papá le da al otro hermano algo que no nos ha dado a nosotros. O peor todavía, cuando se lo da a cualquier persona y no a nosotros. Nos damos cuenta de lo inseguros que somos cuando empezamos a compararnos en las redes sociales
con nuestros amigos o con nuestros iguales. Nos damos cuenta de lo celosos o lo envidiosos que somos cuando llega alguien mejor que nosotros, quizás más guapo o más bonita, con más factor X que nosotros, con más plata, con más dones. No nos damos cuenta de nuestras amarguras o de nuestros resentimientos, sino hasta que alguien hace algo que trae un recuerdo o que genera un sentimiento en nosotros. Esos son los detonadores. No nos damos cuenta de nuestros temores, sino hasta que algo pasa que los activa. Quizás el temor a la enfermedad, el temor a la soledad, el temor a que se repita en nuestro matrimonio lo que pasó en el matrimonio de mis papás. No nos damos cuenta de lo infieles que somos, sino hasta que nuestro corazón se divide con alguien en el trabajo. O no nos damos cuenta de nuestra deslealtad a la iglesia, sino hasta que algo pasa. La Biblia dice que cada persona publica su lealtad. Cada persona dice: yo soy leal, yo soy fiel. Pero cuando viene la prueba, como por ejemplo cuando estamos enfermos y nadie en la iglesia nos visita, nadie nos llama, esa es la prueba de la lealtad. O cuando creemos que la iglesia no manejó bien nuestro caso, nos damos cuenta de lo desleales que somos cuando le prestamos plata a alguien en nuestro grupo de conexión y no nos paga. Y quiero decirles, no les va a pagar. Por eso no lo hagan. Nos damos cuenta de lo desleales que somos cuando formamos una sociedad con alguien de la iglesia y nos falla. Nos damos cuenta de lo desleales que somos cuando pensamos que la iglesia ha sido injusta con nosotros, o quizás con uno de nuestros hijos, o cuando nuestros amigos nos cambian por otros, o cuando se rompe una relación de noviazgo o un matrimonio y nosotros creemos que la iglesia tomó el lado de la otra persona. Pues si de algo yo me jactaba, era de mi integridad moral y mi integridad sexual. Mi papá y el papá de mi mamá fueron hombres íntegros, y ese es mi legado. Y la integridad es algo bueno, pero no el orgullo. La Biblia dice que antes de la caída está ¿qué? El orgullo. Y en 1 Corintios 10:12 dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Por eso Dios permitió en mi vida una situación para mostrarme que yo también soy un vaso de barro. Cuando yo estaba noviado con mi esposa antes de casarnos, 3 niñas se sintieron atraídas a mí, y eso nunca me había pasado. Yo siempre había sido el patito feo, y de repente ver eso fue algo que me gustó. Y en vez de detenerlo, empecé a jugar con eso. Empecé a disfrutarlo. Y eso le causó mucho daño a mi esposa, pero también a esas niñas. Y por eso yo fui confrontado, en primer lugar, por mi mamá. Pero luego Dios permitió una situación en mi vida. Atropellé a un tipo borracho. Y fue algo muy sencillo, pero el policía no escribió lesiones personales por accidente de tránsito, sino solo lesiones personales. Hay que revisar eso, si estamos en situaciones así. Y por eso tuve que pasar una noche en la cárcel, la peor noche en mi vida. Pero por otro lado, la mejor noche, porque esa noche el Señor me liberó de cadenas en mi interior
Y a partir de ese momento, yo establecí límites en mi vida que me han protegido. Tristemente, muchos hombres de Dios no han tenido la revelación que Dios tenía para ellos porque no trabajaron con esas fortalezas o con esos pecados ocultos. Y otros perdieron todo lo que Dios les había dado porque nunca trabajaron con los pecados de su interior. Por eso quiero que nos pongamos en pie y quiero que en este momento usted le pida al Señor que Él le revele cuáles son esos pecados. Y Señor, hoy te damos gracias porque no hay mejor lugar que estar en el secreto contigo, que estar en Getsemaní para pedirte que tú nos hables. Y nuestra oración hoy es: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. No permitas, Señor, que lo perdamos todo. No permitas que el diablo nos robe la herencia que tú nos has dado, simplemente porque no hemos tomado tiempo en el secreto para buscarte. Háblanos, Señor. Y por eso, Señor, hoy te damos gracias por ser zarandeados por el diablo. Te damos gracias por permitir que en ocasiones vivamos injusticias, enfermedades, desgracias. Hoy te damos gracias por la prueba, porque solo bajo la presión es donde nos damos cuenta de lo que hay en nosotros. Y yo te pido, Señor, que esa gracia tuya sea derramada en este lugar ahora mismo, en el nombre de Jesús. Reconozco que te dejé y en mi maldad navegué, en las aguas del juicio me ahogaba, desorientado sin oír tu voz, sin oír tu voz. Quiero estar cerca de ti, que la luz de tu faro me alumbre y me dé dirección, ilumina las huellas que me... Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.